David, ¿qué es lo que está pasando? Teníamos un sobrecosto porque la gasolina estaba muy alta. Resulta que la gasolina baja y la sobretasa de la gasolina la seguimos pagando los usuarios. Silvia, muy buenos días. Claro que sí, así es básicamente. Mire, en mis manos tengo la resolución de 2012 que dio la Aeronáutica Civil. Las reglas de juego, en ese momento el precio del petróleo estaba por las nubes, los costos operacionales de las aerolíneas se estaban viendo en dificultades para responder y esto fue una medida que se tomó para un alivio. Sin embargo, en esta resolución que tengo en mis manos decían que de manera voluntaria y siempre y cuando los precios del petróleo o los precios del combustible aéreo estuvieran con un crecimiento desorbitante. ¿Qué ocurre? El precio del petróleo viene cayendo desde 2014, ya llevamos 3 años, y en este momento se encuentra en un promedio entre 55 y 60 dólares. Entonces, un nivel muy inferior al que se tenía, digamos, en ese momento cuando se adoptó esta medida. Pero veamos un balance, porque es que en primera hora el equipo periodístico hicimos la tarea y nos pusimos a cotizar. ¿Cuánto representa en el bolsillo de los colombianos este sobrecargo a la gasolina que le cobran en los tiquetes aéreos? Miren lo que nos encontramos. El llamado sobrecargo por combustibles fue implementado por el gobierno en 2003, después de que los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos originaran un incremento súbito y desproporcionado en el precio de la gasolina de avión. De esta manera, los usuarios asumieron un cobro adicional por tiquete que les permitió a las aerolíneas recuperar parte de sus costos. A partir de 2012, este recargo dejó de ser obligatorio y el gobierno puso en manos de la industria la potestad de seguir cobrándolo o no. Desde entonces, tanto los precios del crudo como los del combustible han caído a la mitad, pero en ciertos casos los usuarios siguen pagando un precio extra. La tarifa no es otra cosa que ese resumen de la estructura de costos que debe incluir el combustible, ¿sí? Solo que desagregarlo o no es opcional, pero realmente para que las compañías podamos prestar el servicio, debemos tener un consumo de combustible. Como se aprecia en estas cotizaciones, el sobrecargo por combustible puede representar hasta un 10% de la tarifa total al pasajero, una cifra no despreciable en un mercado que moviliza 35 millones de viajeros por año. Si bien las empresas están autorizadas para incluir este valor adicional, la Aerocivil pondrá más controles al tema dentro de todo un paquete de medidas que busca garantizar precios más justos para los colombianos. Chatico, ¿cuáles van a ser esos controles de la Aerocivil? Mire, Iván, el tema es el siguiente. La Aerocivil hoy en día le dice a las aerolíneas que le reporten cuál es el precio que le cobran a los usuarios, pero no le pide, o digamos, las aerolíneas no le reportan es cuál es el sobrecargo que le cobran a esos usuarios. Hoy en día lo que se busca es que si le van a hacer ese cobro, lo hagan explícito y lo hagan además explícito en las tarifas que le dicen a los usuarios, porque es que el problema es que no todas las aerolíneas aparecen con le aparecen que hay otros cargos, pero no especifican cuáles son y normalmente tiene que ver con el sobrecargo al combustible. Hay una cosa adicional, hagamos este ejemplo. 330.000 pesos nos salió en uno de esos ejercicios que hicimos la compra de un tiquete a Medellín. ¿Sabe cuánto fue el tema del sobrecargo al combustible? 44.000 pesos. Wow. Entonces, eso afecta. Si no le cobraran ese sobrecargo de la gasolina, pues el tiquete claramente saldría mucho más económico para los pasajeros. Chatico, bueno, está claro que la Aerocivil va a ejercer este control, pero ¿y si la aerolínea no cumple, qué hace? ¿Hay alguna sanción? Si no cumple y no dice cuál es el sobrecargo, si no tiene que hacer ese sobrecargo y lo sigue haciendo, ¿hay alguna sanción o ellos pueden seguir así? Tranquilos. No pueden seguir tan tranquilos, Silvia, porque es que el tema es que la Aeronáutica Civil, al momento de decirles que les reporten específicamente cuáles son esos sobrecargos, en dado caso que no lo cumpla, pues se someten las investigaciones y las sanciones pertinentes por no suministrarle a la autoridad aeronáutica esa información correspondiente a todo ese tema de los trámites y de las tarifas a los pasajeros. Bueno, David, pues muchas gracias, ahí tiene usted. De verdad, es que no es justo que nos sigan cobrando cosas que ya nosotros no tenemos por qué Pero además, asumir. mira, Silvia, el tema de los sobrecostos de los tiquetes, que tenemos que estar alerta, ya la aeronáutica dijo que iba a monitorear muy bien ese tema.